Mi pareja me traiciona con otro chico durante un viaje, pero no se imaginan lo que tengo planeado. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Hola a todos, soy Miguel. Tengo 28 años y, aunque llevo una vida bastante tranquila, he aprendido que no todo es tan simple. Trabajo como programador en una compañía tecnológica en la ciudad del amanecer, un lugar lleno de actividad constante. Soy una persona que encuentra paz en la rutina, me despierto temprano, voy a la oficina, almuerzo en un pequeño restaurante cercano y regreso a casa. Me apasiona la tecnología, los videojuegos y la lectura, en especial los libros de fantasía. Sin embargo, hay un rasgo de mi personalidad que a veces me causa problemas: soy impulsivo. No siempre lo demuestro, pero cuando mis emociones me dominan, tiendo a reaccionar de manera intensa. No me siento orgulloso de ello, pero es algo que me cuesta controlar. A lo largo de mi vida, he intentado compensar esa impulsividad con momentos de reflexión, aunque no siempre es fácil. Mis amigos dicen que tengo un buen corazón, pero que mi carácter a veces me traiciona, especialmente en situaciones emocionalmente tensas. Mi trabajo como programador ha sido vital en mi vida. Desde pequeño, siempre me fascinó el mundo de las computadoras y la tecnología. No era solo un pasatiempo, sentía que era una puerta a un universo de posibilidades infinitas. Estudié ingeniería en informática y, tras algunos años de prácticas, logré establecerme en una empresa que me permite aprender algo nuevo cada día. Formo parte de un equipo pequeño de programadores y diseñadores, donde la creatividad y la precisión son fundamentales. La compañía se especializa en el desarrollo de aplicaciones de alta funcionalidad para diversas plataformas. Mis responsabilidades suelen implicar largas horas frente a la computadora, resolviendo problemas complejos y programando. No es un trabajo sencillo, pero disfruto cada instante del desafío. Fuera del trabajo, me gusta mantener mi mente ocupada. La lectura siempre ha sido un refugio para mí. Puedo perderme durante horas en una buena historia de fantasía, imaginando mundos lejanos o futuros remotos. También me encanta salir a correr, es mi manera de liberar el estrés acumulado de la semana. No soy muy social, pero disfruto del tiempo con amigos cuando puedo. A veces, mi dedicación al trabajo me hace olvidar que hay cosas importantes en la vida. Es algo en lo que Clara siempre me ayudó a mejorar, ya que me recuerda la importancia de desconectar y disfrutar de las pequeñas cosas. Nuestra relación ha sido un gran equilibrio para mí. Con Clara, sentí por primera vez que podía lograr un balance entre mi vida laboral y mi vida personal. La conocí en un congreso sobre arte digital en la ciudad del amanecer. Era un evento que se centraba en la intersección de la tecnología y las artes visuales, un tema que nos apasiona a ambos. Fue durante un descanso, mientras hacía fila en una cafetería del lugar, que la vi por primera vez. Estaba leyendo un libro que yo había terminado recientemente. Decidí comentarle que también lo había leído y, a partir de ahí, comenzamos una conversación. Clara es un par de años menor que yo y tiene una personalidad cautivadora. Trabaja como diseñadora gráfica y, aunque su trabajo se centra más en la creatividad, siempre ha mostrado un gran interés por la tecnología. Es una persona llena de energía y pasión, y aunque no siempre estamos de acuerdo, sabe encontrar belleza en lo cotidiano. Desde aquel primer encuentro, nuestras charlas se volvieron más frecuentes y profundas. Después de la conferencia, intercambiamos números y quedamos en vernos. Nuestra primera salida fue a una galería de arte en la ciudad. Clara estaba emocionada, explicándome en detalle cómo percibía las obras, la elección de colores y las técnicas utilizadas. Yo, que siempre he tenido un enfoque más técnico, disfruté mucho de la perspectiva que me ofrecía. Sus comentarios llenos de emoción contrastaban con mi mirada analítica y me di cuenta de que estaba aprendiendo a ver el mundo a través de sus ojos. Pasaron algunas semanas hasta que ambos supimos que nuestra relación iba en serio. Decidimos que queríamos estar juntos y formalizamos nuestra relación. Llevamos un poco más de un año como pareja y, aunque no vivimos juntos, nos vemos casi todos los días y pasamos los fines de semana juntos. Ambos sentimos que teníamos un futuro por delante. Clara es increíble, pero también tiene sus peculiaridades. Hay días en que está muy animada y llena de vida, y otros en que puede volverse un poco irritable. A veces, los cambios en su humor me desconciertan, pero con el tiempo he aprendido a no tomarlo de forma personal. Ella misma me ha dicho que, en ocasiones, le cuesta mantener la calma, y yo trato de ser paciente. A pesar de estos altibajos, nuestra relación siempre ha sido sólida. He aprendido a lidiar con su carácter, y ella ha hecho lo mismo con mi impulsividad. Si teníamos alguna discusión, generalmente la resolvíamos rápidamente. Creo que una de las razones por las que todo funcionaba bien era porque ambos nos aceptábamos con nuestras fortalezas y debilidades. En este tiempo, hemos hablado varias veces sobre lo que queremos para el futuro. A pesar de ser una pareja joven, tenemos metas similares. Ambos deseamos desarrollarnos profesionalmente antes de pensar en el matrimonio o en una vida juntos. Nos apoyamos mutuamente en nuestros proyectos y logros, y eso nos da una gran motivación.
Aunque la relación tiene sus desafíos, siempre he creído que nuestra conexión es fuerte. Nuestros planes incluyen viajes a varias ciudades y, aunque aún no hemos decidido una fecha, soñamos con explorar juntos nuevos lugares y vivir experiencias inolvidables. Un día, Clara me llamó por la noche y me contó que tenía que viajar de emergencia a la ciudad donde vive su familia. Me explicó que un familiar cercano había fallecido y que era importante para ella estar con ellos en ese momento. Le dije que lo entendía perfectamente y que podía quedarse el tiempo que necesitara. Nos despedimos con cariño y le recordé que estaría aquí para apoyarla en lo que hiciera falta. Durante su ausencia, tratamos de mantenernos en contacto todos los días. Me enviaba mensajes, y yo intentaba darle ánimo, recordándole que todo iba a estar bien. Ella parecía triste, y aunque me hubiera gustado acompañarla, sabía que era un momento íntimo para su familia. Unos días después, me comentó que el proceso iba a tomar más tiempo de lo que había anticipado, ya que había habido ciertos problemas con algunos trámites. Le dije que no se preocupara y que podía quedarse el tiempo necesario. Pasó una semana allí, y finalmente, Clara regresó. Ese día me sentía especialmente feliz, había extrañado su presencia y quería verla para retomar nuestra rutina. Cuando llegó a mi casa, algo en ella parecía diferente. No sé si era su tono de voz o la manera en la que evitaba mirarme a los ojos, pero sentí que algo andaba mal. Nos saludamos y hablamos un poco sobre su viaje, pero sus respuestas eran breves y su mirada parecía perdida. Intenté preguntarle cómo se sentía, esperando que me contara algo sobre su semana complicada. Me explicó que el proceso había sido agotador, que su familia estaba destrozada y que la situación había sido mucho más difícil de lo que esperaba. Pero ofrecí mi apoyo, diciéndole que podía desahogarse conmigo. Sin embargo, a medida que hablábamos, noté una barrera invisible entre nosotros. Al final, la incomodidad en el ambiente era palpable, y el silencio se hacía cada vez más pesado. Decidí preguntarle directamente. ¿Estás segura de que no pasa nada? Siento que estás algo distante. Ella me miró con cierta molestia y suspiró, como si estuviera cansada de ese tipo de preguntas. Me dijo, casi de manera cortante, Miguel, de verdad, no pasa nada. Todo esto ha sido muy estresante para mí. No me presiones. Su respuesta me dejó descolocado. No era la primera vez que notaba ese cambio de actitud en ella, pero había algo en ese momento que me hacía sentir que todo era distinto. Traté de entender que estaba pasando por un momento difícil, así que decidí no insistir más y cambié de tema. Sin embargo, algo en mi interior me decía que había algo más allá de la tristeza por la pérdida. A medida que avanzaba la conversación, sentí que cada palabra era un esfuerzo de mi parte por mantener la armonía, mientras que Clara parecía cada vez más molesta. Me preocupaba que el estrés del viaje le afectara, pero no podía ignorar la tensión que había entre nosotros. Finalmente, sin querer, volví a preguntar, quiero asegurarme de que estés bien. Si necesitas tiempo, puedo darte espacio. Eso fue suficiente para que se enojara. Clara se levantó y me miró con una mezcla de enfado y frustración. Ya te dije que no pasa nada, Miguel. Eres tú quien está inventando cosas. A veces siento que no puedes respetar cuando necesito un respiro. Sus palabras me hirieron. No porque fueran fuertes, sino porque sentí que algo en ella había cambiado drásticamente. Sin decir nada, la miré a los ojos, tratando de entender lo que estaba pasando, pero ella simplemente tomó sus cosas y se fue, cerrando la puerta de mi casa de golpe. Me quedé allí, en silencio, preguntándome si había sido demasiado insistente o si realmente había algo que no me estaba diciendo. Pasaron varias horas después de que Clara se fue. Me quedé en el sofá, perdido en pensamientos y preguntas. ¿Había hecho algo mal? ¿Había sido demasiado insistente? ¿O simplemente estaba proyectando mis propias inseguridades sobre la situación? La verdad es que no sabía qué pensar. Nuestra relación siempre había tenido altibajos por su carácter y mi tendencia a reaccionar impulsivamente, pero sentía que en esta ocasión había algo más profundo que no alcanzaba a ver. Intenté no darle muchas vueltas y me convencí de que tal vez todo se resolvería con el tiempo, pero, aún así, algo en el fondo de mi mente me decía que esta vez era diferente. Al día siguiente, después de un largo día de trabajo, decidí caminar un poco antes de regresar a casa. Paseaba por las calles de la ciudad, tratando de despejar mi mente. Al pasar frente a una tienda de ropa, algo llamó mi atención. Allí, a través de la vitrina, pude ver a Clara, quien parecía estar comprando algo. La sorpresa fue genuina, no esperaba verla en esa zona y menos en esa tienda en particular. Lo curioso es que ella rara vez frecuentaba ese lugar, ya que siempre mencionaba que no le gustaba el estilo de ropa que vendían. Pero, por supuesto, no me iba a quedar dándole vueltas a ese detalle sin sentido. Quizás solo estaba comprando algo casual, algo que le pareció bonito en ese momento. Decidí entrar para darle una sorpresa, pero en ese instante vi como un chico se acercaba a ella. Me quedé paralizado, viendo cómo se abrazaban y luego se besaban. En ese instante, el suelo pareció desmoronarse bajo mis pies.
Sentí una mezcla de incredulidad y furia recorrer todo mi cuerpo. Sin pensarlo demasiado, empujé la puerta y entré a la tienda, caminando directamente hacia ellos. El chico notó mi presencia, y apenas alcancé a ver su expresión confundida antes de que lo empujara, apartándolo de Clara. Las personas en la tienda voltearon a vernos, sorprendidas, mientras Clara trataba de calmarme, diciendo mi nombre una y otra vez en un tono de súplica. ¿Qué significa esto, Clara?, grité, sin poder controlar la furia que sentía. Ella intentó explicarse, pero el otro chico, que parecía tan confundido como yo, me miraba de forma desafiante, como si también estuviera enojado conmigo por ir allí de esa manera. La situación rápidamente se convirtió en un pequeño escándalo en la tienda, con clientes y empleados interviniendo para intentar calmar los ánimos. Uno de los empleados me pidió que me retirara si no quería que llamaran a la seguridad. Sentí que la situación se me escapaba de las manos y decidí salir del lugar antes de que todo empeorara. Una vez fuera de la tienda, Clara corrió detrás de mí, y ambos nos alejamos unos metros para hablar. Estaba enojado, dolido y confundido. No entendía nada y estaba dispuesto a escuchar cualquier explicación que tuviera, aunque sabía que nada de lo que dijera iba a justificar lo que había visto. Ella se detuvo, respiró profundo y, en un tono que mezclaba la vergüenza con una fría aceptación, empezó a hablar. Miguel, no sé cómo decirte esto, pero desde hace tiempo sentía que nuestra relación ya no era la misma. No me sentía cómoda, y durante el viaje conocí a alguien. Fue algo que no planeé, pero no quería hacerte daño. Cada palabra que salía de su boca me golpeaba como una bofetada. Me dijo que el chico con el que la vi era alguien que conoció durante su ausencia, que habían conectado de una manera inesperada. Intentó suavizar sus palabras, diciéndome que no había querido lastimarme, pero cada explicación solo añadía más dolor. Finalmente, cuando sentí que no podía escuchar más, la interrumpí. Basta, Clara. No quiero escuchar más. Lo que hiciste fue tu decisión, pero no tienes que darme explicaciones. Esto se acabó aquí. Ella intentó tomar mi mano, suplicándome que entendiera su punto de vista, que no era algo planeado. Pero para mí, cualquier justificación estaba de más. Nos miramos en silencio por un par de segundos, hasta que solté su mano y me di media vuelta, alejándome de ella. Me sentía una mezcla de alivio y tristeza mientras caminaba de regreso a casa. Era como si una parte de mí hubiera muerto, y al mismo tiempo sentía una extraña libertad. Esa noche, me sentí vacío. Había dejado a Clara y todo lo que compartíamos atrás. Fue difícil conciliar el sueño, pero al final, el cansancio me venció, y me quedé dormido, aunque el dolor seguía allí, latente. A la mañana siguiente, el sol apenas se colaba por las cortinas de mi habitación cuando abrí los ojos, sintiendo una especie de vacío en el pecho. Aún me costaba procesar lo que había pasado, no podía dejar de pensar en lo sucedido la tarde anterior. Las imágenes de Clara y aquel chico se repetían en mi mente como una película de la que no podía escapar. Me levanté y caminé hacia la cocina, tratando de distraerme haciendo café, pero el dolor persistía. Sentía una mezcla de tristeza, furia y profunda decepción. Los recuerdos de momentos felices junto a Clara aparecían en mi mente y me dolía pensar en cómo todo había cambiado tan de repente. Decidí salir a caminar un poco, a ver si lograba despejar mi mente. Era domingo, el día en que solíamos hacer cosas juntos. Caminé por nuestro parque favorito, pasando por los lugares donde habíamos compartido tantas risas y momentos. No podía dejar de recordarla y, aunque intentaba enfocar mi mente en cualquier otra cosa, los recuerdos seguían allí, vivos. Mi mente divagaba en esos pensamientos cuando, de repente, sentí un fuerte impacto en la nuca. Todo se volvió confuso en cuestión de segundos y la sensación de dolor y desconcierto me invadió antes de que todo se volviera oscuro. Desperté en una camilla de hospital con un leve pitido en mis oídos y una sensación de náusea. Miré a mi alrededor, desorientado, y vi a mis padres sentados a un lado de la cama, mirándome con preocupación. Miguel, ¿estás bien?, preguntó mi madre, visiblemente angustiada. Mi cabeza aún me dolía intensamente y apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero poco a poco, la imagen del rostro del chico que vi con Clara vino a mi mente. Era él, estoy seguro de que fue él quien me atacó. 2 minutos después, un doctor entró en la habitación y empezó a hablar sobre mi estado. Me explicó que había recibido un golpe fuerte que me provocó una conmoción cerebral y que necesitaría descanso total por unos días. También mencionó que, aunque el golpe no fue grave, debían monitorear mi evolución, ya que podía experimentar dolores de cabeza y problemas de visión por un tiempo. La noticia me dejó aturdido. Sabía que esto iba más allá de una simple venganza, era un acto de cobardía por parte de alguien que ni siquiera me conocía, pero que claramente sabía quién era yo. Sentí un dolor profundo y una ira creciente al recordar cómo Clara había traído a este chico a mi vida, alguien que, en menos de un segundo, decidió arrebatarme mi tranquilidad y mi salud física. Los días siguientes en el hospital fueron difíciles. Reflexioné mucho sobre lo que había pasado.
Esta vez no se trataba solo de una traición amorosa, sino de algo mucho más grave. No podía permitir que alguien como él saliera impune tras agredirme de esa manera. Así que, tan pronto como me dieron de alta, comencé a buscar la manera de obtener justicia. No sabía cómo localizarlo, pero tenía un amigo, Javier, que siempre había tenido buenos contactos y era alguien en quien confiaba plenamente. Le conté toda la historia con detalle, incluyendo la agresión que había sufrido, y él se mostró dispuesto a ayudarme a obtener la información que necesitaba. Javier era ese amigo que siempre estaba ahí en los momentos difíciles. Nos conocíamos desde la secundaria y era como un hermano para mí. Le expliqué todo lo que había pasado, desde la traición de Clara hasta el ataque que sufrí en el parque. Me escuchó atentamente y prometió que investigaría el paradero de aquel chico. Para él, esta situación era tan inaceptable como para mí. Pasaron un par de días y finalmente, Javier me dio el nombre del hombre, Nicolás. Sabía que trabajaba en una empresa cercana y había sido bastante fácil de rastrear. Con esta información en mis manos, decidí ir a la policía y presentar una denuncia formal. No quería venganza, solo justicia, y me aseguré de incluir toda la evidencia posible sobre el ataque. Mientras esperaba los avances de la denuncia, comencé a recibir mensajes de Clara. Al principio, los ignoré, pero cuando se presentó en mi puerta, no pude evitar enfrentarla. La vi cansada, su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Miguel, necesito hablar contigo, por favor, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. No creo que haya nada que decir, Clara, respondí fríamente. Ella intentó explicar que Nicolás había sido un error, que la relación con él no significaba nada serio y que nunca había imaginado que llegaría a lastimarme de esa manera. Su voz temblaba mientras pedía que retirara la denuncia, argumentando que no quería ver a alguien sufrir por una equivocación. En ese momento, comprendí que no estaba aquí por mí, sino para salvarlo a él. Verla suplicando por otro me dolió, pero también me ayudó a ver las cosas con claridad. Después de la visita de Clara, me quedé solo en casa, reflexionando sobre todo. Había pasado por tanto, y ahora estaba más seguro que nunca de que tomar la decisión de denunciar a Nicolás había sido lo correcto. No iba a retractarme, no por alguien que me había lastimado de tantas maneras. Pasaron semanas en las que seguí adelante con mi vida, recibiendo noticias ocasionales sobre los avances del caso. Finalmente, recibí la llamada de un amigo en común que me informó que Nicolás había sido condenado a unos meses de prisión y debía pagar una fuerte multa por los daños físicos y emocionales que me había causado. La noticia me dejó con una mezcla de emociones, satisfacción, pero también algo de tristeza por cómo había terminado todo. Poco a poco, los mensajes de Clara cesaron y el tiempo hizo su trabajo. Me enteré de que la empresa donde trabajaba Nicolás lo despidió, lo cual me llenó de satisfacción, y también que Clara y Nicolás terminaron. Aunque eso, la verdad, ya no me importaba. ¿Creen que hice bien en poner esa denuncia, o debí olvidarme de todo sin hacer nada? Muchas gracias y que Dios los bendiga.